Es que tengo que estar... perfecto, ahora mucho mejor. Bueno, pues vais a perdonarme que improvise, porque tampoco, evidentemente, no tenía nada preparado. Sé que esto es una mesa redonda que tiene que ver sobre la actualidad de Marx y para ello, qué mejor que estos 4 invitados, que son pues de derecha a izquierda. Carlos Fernández Liria, que me imagino que conocéis sobradamente y que está a punto, si no ha salido ya, de lanzar un libro sobre Marx, creo que incluso escrito conjuntamente con Luis Alegre, que supone de alguna forma una especie de introducción o una síntesis de una obra que dio mucho que hablar, El orden del capital, escrita ya hace unos años. Y, por tanto, pues hablar y tratar de explicar cuál es la aportación de Carlos a la tradición marxista y los últimos debates me parecería una imprudencia por mi parte, porque ya lo conocéis de sobra, ¿no? Está también Luis Alegre, que bueno, pues es el cómplice de Carlos también en esta batalla por actualizar un determinado materialismo y una determinada posición en torno a los debates en torno al materialismo marxiano. Luis, bueno, pues también es profesor de la Complutense de filosofía y, bueno, me imagino que conoceréis también su faceta actual como tertuliano en las mañanas con Pepa Bueno. Y por último, Clara Ramas, que, bueno, pues creo que es un valor emergente del marxismo, de la reflexión marxista actual. Recientemente ha sacado un libro que está dando mucho que hablar sobre la necesidad de entender la obra marxiana desde el ángulo del fetichismo, un planteamiento que Clara entiende que es decisivo para comprender la actualidad de Marx y que pues, ha llevado a cierto diálogo, cierta discusión justamente con Carlos y Liria, y posiblemente este sea uno de los ejes sobre los cuales va a pivotar el debate esta mañana. Y por último, Juan Maragües, profesor de la Universidad de Zaragoza, que tiene un libro calentito, precisamente fue... ¿Cómo se entiende eso? En todos los sentidos, que precisamente fue presentado aquí en este mismo congreso y lleva como título el dispositivo Karl Marx, Potencia Política y Lógica Materialista, editado en Prensas de la Universidad de Zaragoza. Si tuviera que decir algo de Juanma, es que, aparte de conocer bastante bien a Marx, es un especialista de la filosofía contemporánea, con lo cual también su visión de Marx es, a mi modo de ver, bastante enriquecedora, dado que saca también a Marx de la tradición marxista o de lo que han aportado los marxólogos más eminentes. Bueno, pues sin más, no sé cómo vosotros habéis distribuido el tiempo, no sé si queréis hacer una pequeña intervención de 10 minutos para que luego tenga lugar el diálogo, o cómo habéis planteado esta mesa redonda. Bueno, pues nada, buenos días y gracias por haber venido. El libro que decía Aragüés, que decía Germán Cano, es este y ya está en las librerías. Este es el Marx desde cero para el mundo que viene, y esto pues es un resumen de una obra muy larga que escribimos Luis y yo intentando justificar nuestras posturas. Pero bueno, como justificando tanto, de alguna forma teníamos la sensación de que se perdía el hilo conductor por el camino, pues hemos sacado así un resumen donde queda claro qué es lo que queremos decir, ¿no? Y quizás sirva mejor para un pequeño debate, y en cualquier caso es un libro más de batalla, ¿no? Más de batalla. Si tuviera que resumir la postura que queremos plantear, es decir, algo así como ¿para qué nos sirve Marx actualmente? Y como decimos en el prólogo del libro, pues ¿por qué cada vez nos va a servir más y por qué cada vez va a ser más necesario?
y es sencillamente porque el mundo está empeorando tanto que cualquier día nos encontraremos con un capitalismo del tipo del que Marx se tuvo que enfrentar. Es decir, según el neoliberalismo salvaje va destruyendo instituciones conquistadas por el derecho del trabajo y conquistadas por los sindicatos y por la clase obrera en sus luchas, en una lucha de 2 siglos, pues empezamos a encontrarnos con un capitalismo salvaje que se parece mucho más al que Marx describe horrorizado en el capítulo del Capital sobre la jornada laboral, ¿no? Con lo cual, cada vez nos resulta más útil que alguien nos explique en qué consiste el capitalismo. Y bueno, pues eso es lo que se ocupó Marx de hacer, escribir una obra que no se llama Filosofía General de la Historia, no se llama Los modos de producción históricos, no se llama La historia universal, se llama El Capital y pretende responder a la pregunta ¿qué es el capital? ¿En qué consiste el capital? ¿En qué consiste el capitalismo de la sociedad capitalista? Eso quiere decir que ni siquiera se pregunta en qué consiste la sociedad capitalista, sino en qué consiste el capitalismo de la sociedad capitalista, porque a lo mejor para ser sociedad, la sociedad capitalista pone en juego muchas cosas que no están previstas por el capitalismo. El otro día, ayer, salió una entrevista con Santiago Albarrico en la página de Contexto, en CTXT, y la han titulado de una forma que me ha encantado. Es una frase de Santiago Alba, ¿no? Dice, lo único que le queda al capitalismo actualmente para ser perfecto, el único inconveniente que encuentra el capitalismo para ser perfecto actualmente son los seres humanos. Es verdad. Parece que estudias en qué consiste el capitalismo y te planteas cómo logra una sociedad seguir siendo sociedad pese a la cárcel estructural que Marx describió con respecto al capitalismo, que nosotros siempre hemos mantenido que sigue siendo básicamente la misma, desde los tiempos de Marx hasta el momento actual. En cualquier caso, como yo suponía más bien que estábamos en un congreso en el que íbamos a tener que discutir entre marxistas, y quizás sea así, quería comenzar, como comienzo últimamente siempre, fundamentalmente en mis clases, pues por leer un texto de Marx que para mí debería de ser el patrón o el punto de partida de toda discusión. Es un texto muy conocido por todos nosotros, al menos por los que estamos aquí en la mesa, del libro tercero del Capital, en que quiero llamar la atención sobre un giro que yo creo que no toda la tradición marxista ha estado dispuesta a asumir, ¿no? Es un texto de Marx en que nos distingue entre reino de la libertad y reino de la necesidad. El texto dice así, el reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores con arreglo a la naturaleza de las cosas. Por consiguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha. Es decir, el reino de la libertad comienza ahí donde la esfera material propiamente dicha, la esfera de las necesidades materiales, ha quedado solventada. Dice Marx, así como el salvaje debe bregar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para conservar y reproducir su vida, también debe hacerlo el civilizado, y lo debe hacer en todas las formas de sociedad y bajo todos los modos de producción posibles. Eso es una constante. Somos seres materiales, necesitamos comer, necesitamos cuidados, somos vulnerables. Eso, desde el salvaje, dice Marx, hasta nosotros, es una constante humana inevitable. Es también un presupuesto materialista, una contingencia materialista, podríamos decir, que no podemos sencillamente hacer desaparecer del mapa, ¿no? Continúa Marx, con su desarrollo, con el desarrollo de las fuerzas productivas, se amplía este reino de la necesidad natural, porque se amplían sus necesidades, pero al propio tiempo se amplían también las fuerzas productivas que las satisfacen. Y dice, la libertad en este terreno solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente este metabolismo suyo con la naturaleza, poniéndolo bajo su control efectivo y colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego, que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana. Es decir,
Yo diría que esto es pues, una definición que nos brinda Marx como de pasada de lo que podríamos entender por socialismo y quién sabe también si por comunismo, si es que estamos dispuestos a hacer esa distinción que no siempre es necesario hacer o que no todos estamos de acuerdo en que haya que hacer, ¿no? Pero lo que nos dice es que la libertad en ese terreno, en el terreno del reino de la necesidad, en el terreno del metabolismo del ser humano con la naturaleza, que es una cosa común a todos los modos de producción, incluido el capitalista, no puede significar más que el metabolismo del hombre con la naturaleza quede bajo el control colectivo de los obreros, de los trabajadores asociados, podríamos decir. Los trabajadores asociados toman el control de su metabolismo con la naturaleza y entonces pueden decidir colectivamente sobre la marcha de la producción, sobre cuándo hay que producir, sobre de qué manera, con qué ritmo, con qué jornada laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que el capitalismo, mientras tanto, pues ha desarrollado muchísimo las fuerzas productivas, de tal manera que seguramente si pudiéramos tomar una decisión inicial sobre este metabolismo nuestro con el reino de la necesidad, con el reino de la naturaleza, para satisfacer nuestras necesidades materiales, pues la primera decisión sería cuánto tenemos que trabajar, Porque claro, cada vez que, esto lo decía Paul Lafargue, que fue yerno de Marx, se casó con Laura Marx, y acabaron por aquí, por España, precisamente muy ligados al anarcosindicalismo español, ¿no? Bueno, pues Paul Lafargue escribió un libro magnífico que yo siempre recomiendo en mis clases, que se llama El derecho a la pereza, un librito muy pequeño, que creo que tengo incluso en la carpeta de asignatura de alguna de mis asignaturas, ¿verdad? Lo que decía era que según la producción, la base, el desarrollo de las fuerzas productivas se multiplicaba, lo lógico habría sido ir disminuyendo la jornada laboral en proporción. Es decir, no sé, si tenemos una fábrica que fabrica camisas y de pronto encontramos una maquinita que dobla la producción de camisas, pues el Parlamento sería muy lógico que inmediatamente se preguntara, ¿no? Si los productores estuvieran asociados y tuvieran el control de la producción, pues que inmediatamente el Parlamento se preguntara, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos tener el doble de camisas y seguir trabajando lo mismo? ¿O tenemos las mismas camisas que antes y reducimos la jornada laboral a la mitad? Y como la producción no ha cesado de desarrollarse vertiginosamente, quizás hacia ninguna parte bajo el capitalismo, la jornada laboral debería de haberse reducido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es una constante del anarcosindicalismo español también. Yo recuerdo todavía a la viejecita Monseni en la transición, que en ese momento debía tener 90 años, diciendo, si es que la cosa sigue igual, estábamos en la transición ya, pero ella había sobrevivido a todo el franquismo, exiliada, por supuesto, ¿no? Pero cuando regresa, lo primero que dijo en televisión, en una entrevista que yo nunca me dejaré de recordar, fue, si es que el problema que tiene el capitalismo es que no permite reducir la jornada laboral y tampoco permite repartir el trabajo entre los seres humanos. Deberíamos de estar trabajando muy poco, puesto que las fuerzas productivas han desarrollado tanto. Hay un texto de Aristóteles que dice, si las lanzaderas tejieran solas, pues no haría falta esclavos. Bueno, pues es que las lanzaderas ya tejen solas. No haría falta casi trabajo. Si hace falta trabajo es porque el capitalismo es un sistema productivo que es como una rueda de ratón que corre cada vez más deprisa para correr aún más deprisa, acumula más riqueza para acumular más riqueza, y eso hace que no pueda haber ocio, que no pueda haber tiempo libre, que no pueda haber descanso, que no pueda haber eso que, con lo que Lafargue yo creo que definió muy bien el comunismo como el derecho a la pereza de la humanidad, el derecho a no trabajar, el derecho a la pereza, el derecho a descansar, ¿no? Bueno, aquí Marx también nos dice de alguna manera lo mismo, nos dice, hasta ahora, no he terminado de leer el texto, pero ya queda muy poquito, ¿no? Nos dice que para él la libertad dentro del reino de la necesidad no puede consistir en otra cosa que en la reducción de la jornada laboral libremente decidida por los trabajadores asociados. Esto lo dice Marx. Dice,
la última frase es: la reducción de la jornada laboral es la condición básica. ¿Pero la condición básica de qué? Y lo dicen las 3 líneas anteriores. Porque ahora de pronto Marx introduce un pero, un monumental pero, que es con respecto al cual yo enfrento siempre a gran parte de la tradición marxista. ¿Qué hacen con ese pero? Porque dice de pronto: pero este sigue siendo siempre el reino de la necesidad. Es decir, eso que ha definido como los productores asociados tomando el control del metabolismo del ser humano con la naturaleza para poder reducir la jornada laboral, dice, eso sigue siendo el reino de la necesidad. Con lo cual resulta que de pronto en este texto Marx coloca eso que llamamos socialismo, incluso quién sabe si eso que llamamos comunismo, que eso sería otra discusión, dentro del reino de la necesidad, dentro de la lógica de la necesidad. El comunismo en ese sentido, el socialismo sería una manera de tomar el control efectivo del metabolismo del ser humano con la naturaleza para poder reducir la jornada laboral según avanzan las fuerzas productivas. Pero esto es una cuestión de pura necesidad material, esto es una cuestión que entra dentro del reino de la necesidad. Y continúa Marx diciendo, allende el mismo, más allá del mismo, más allá del reino de la necesidad, por tanto, más allá del comunismo, podríamos decir, más allá del socialismo, de eso que llamó la tradición marxista socialismo o comunismo, más allá del comunismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, considerado como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base. Y la reducción de la jornada laboral es la condición básica. Me encanta este texto, me encanta este pero, porque lo que hace es decir que en realidad la contraposición importante es reino de la necesidad, reino de la libertad, y que por tanto que el comunismo, lejos de ser el fin histórico que perseguimos los comunistas, que perseguimos los marxistas o que persigue Marx, en este texto queda muy claro, no es más que un medio para conseguir algo más importante, que no es más que eso que se ha llamado reino de la libertad y que define como el desarrollo de las fuerzas humanas consideradas como un fin en sí mismo. Pero claro, eso coincide enteramente, sencillamente, con todo el pensamiento de la Ilustración moderna. Esto es sencillamente es algo así como que Marx es muy consciente, así es como nosotros leemos a Marx, y que por cierto que estamos, Luis y yo, bastante orgullosos de nuestra lectura porque nos sobran menos trozos que a otros. Siempre te sobra algún trocito de Marx, pero a nosotros yo creo que nos sobran menos. Algún trocito nos sobra también, pero si metes ese trocito, entonces es que te sobra mucho más, ¿no? Así es que pensamos que es una buena interpretación de Marx. Aunque, bueno, de todas formas, aunque no fuera una buena interpretación de Marx, bueno, que le den a Marx. O sea, quiero decir, tampoco hay por qué ser marxista. Pero bueno, digamos que es que además resulta ser, creemos, una buena interpretación de Marx. Marx no era comunista para ser comunista y para crear algo así como una cultura comunista, una sociedad de hombres nuevos comunistas que dejarían atrás todas las instituciones mal llamadas burguesas del Estado de Derecho, de la democracia constitucional, del orden parlamentario. No. Marx no era comunista para dejar atrás todo eso, sino más bien al contrario. Era comunista para que por fin, gracias precisamente a poder instaurar un reino de la libertad, gracias a que de pronto va a existir ocio, porque la jornada laboral se ha reducido mucho, tengamos tiempo libre para la república. Y entonces lo que hay que preguntar es, bueno, ¿y qué es la república? Y para eso tenemos toda una tradición en la historia de la filosofía de pensadores republicanos, que son nada más ni nada menos que toda la tradición ilustrada, con sus males, con sus idas y venidas, con sus grandes defectos, pero todo el pensamiento de la Ilustración es una respuesta a qué significa eso de un reino de la libertad, es decir, de eso que Kant, por ejemplo, llamó república nouménica, eso que Kant llamó, bueno, pues ese fin irrenunciable de toda tarea política. Una república en la cual los que obedezcan la ley sean al mismo tiempo colegisladores. Pero esto no nos lo dice Marx, esto nos lo dice Kant. Pero el asunto es que yo lo que veo en este texto es que Marx nos está planteando el comunismo como un medio de hacer posible por fin la república. Es todo lo contrario de la posmodernidad. Es algo así como
El comunismo es un medio para poder ser por fin modernos, porque por ahora no somos modernos, no vivimos en la modernidad, vivimos en una Edad Media prolongada. Lo que pasa es que los señores feudales ahora son los mercados, son los grandes poderes financieros, los oligopolios económicos. Pero en definitiva vivimos en una Edad Media prolongada. Nunca, no solamente no estamos en la posmodernidad, sino que es que nunca hemos estado en la modernidad. Nos queda mucho por recorrer para llegar a la modernidad. Bueno, termino ya enseguida, porque no tenemos muy poco tiempo, termino ya enseguida solamente llamando la atención sobre otro asunto, totalmente ligado a este. Hay otro texto de Marx, que también suelo citar siempre, como es eso, pues como un campo, como una manera de explicar mi postura y trenzar una polémica y obligar a reflexionar sobre el tema que tenemos sobre la mesa, ¿no? Hay un texto de Marx en el libro primero El Capital, en que nos dice, es un texto muy famoso también, en que nos dice esto de un negro es un negro, nos dice solo bajo determinadas condiciones es un esclavo. Un negro es un negro, solo bajo determinadas condiciones es un esclavo. Inmediatamente nos dice, una máquina de hilar es una máquina de hilar, solo bajo determinadas condiciones se convierte en capital. Nos dice, en tanto que máquina de hilar es un invento magnífico que reduce la jornada laboral porque nos hace trabajar menos, nos ahorra trabajo a la humanidad, nos permite ser más perezosos y todo lo bueno que ha inventado la humanidad ha nacido de la pereza, ha nacido del aburrimiento, ha nacido del ocio. La historia de la filosofía nació de la pereza, nació del ocio, nació del aburrimiento. Y la historia de la filosofía y la historia de todas las cosas verdaderas, justas y bellas, la historia de la ciencia, la historia del derecho, todo eso tiene su raíz en el aburrimiento, tiene su raíz en el ocio, en el no tener nada que hacer con las cosas, en no tener que estar luchando para sobrevivir todo el tiempo con la naturaleza, ¿no? Bueno, nos dice Marx, una máquina de hilar es una máquina de hilar y es un invento magnífico que libera al ser humano del yugo de las fuerzas naturales. Ahora bien, una máquina de hilar bajo condiciones capitalistas es capital. En concreto, decimos nosotros, es un instrumento para fabricar plusvalor relativo. Habría que explicar lo que es eso, ¿no? Y como instrumento para fabricar plusvalor relativo, como instrumento, como capital, la máquina de hilar no solamente no reduce la jornada laboral, sino que la alarga indefinidamente, produce una necesidad de trabajo excesivo, brutal, de tal manera que, como cualquier otra maquinaria, en lugar de ahorrarnos trabajo, lo que hace más bien es obligarnos a trabajar más y más y más. Es decir, dice Marx, una máquina de hilar es una máquina de hilar. Solamente bajo determinadas condiciones se convierte en capital, lo mismo que un negro es un negro y solamente bajo determinadas condiciones es un esclavo. Bueno, yo siempre digo que la tradición marxista debería haber continuado ese texto de la misma forma. Y creo que Marx habría estado de acuerdo a raíz del texto que he leído en primer lugar, ¿no? Podríamos haber dicho, vamos a ver, los marxistas no tenemos nada contra el Parlamento, nunca hemos querido inventar algo mejor que el Parlamento, lo que hemos querido siempre es un Parlamento que realmente sea un Parlamento. Porque un Parlamento es un Parlamento y es una buena idea, entre otras cosas porque la pensaron personas muy inteligentes, bastante más que nosotros, y bastante más que Mao Zedong y el Che Guevara, por supuesto, ¿no? Kant, Hegel, en fin, Montesquieu, Rousseau. Lo que no puede ser es que nosotros regalemos a todos esos señores a la filosofía burguesa y nosotros nos quedemos, pues eso, con el Che Guevara. Bueno, pues el Che Guevara era un ser magnífico, no me cabe la menor duda, un ser admirable, un héroe de la historia del siglo XX, pero bueno, claro, no era un gran pensador de la talla de Kant, ¿no? O de la talla de Rousseau, o de la talla de Montesquieu, o de Robespierre, o de Hegel, ¿no? Un parlamento es un parlamento. Solo bajo determinadas condiciones se convierte en una cueva de bandidos, podríamos decir, ¿no? Bajo condiciones capitalistas, el Parlamento se convierte en una cueva para que los mafiosos, para que los nuevos señores feudales se repartan el pastel, para que los mafiosos negocien entre sí. Bueno, pues eso es un problema del capitalismo, no del Parlamento. Es lo que habría que haber dicho. Los comunistas podríamos ser los verdaderos defensores del Parlamento, porque lo primero que estamos convencidos es que una vez que tengamos tiempo libre parlamentario, no tendrá que haber una señora diciendo todo el tiempo, señoría, se le ha acabado el tiempo, porque la clepsidra esta que tanto odiaba Sócrates indica que ha terminado su turno de palabra. No, tiempo libre para la República, tiempo libre para discutir las cosas, ¿no? Eso sería un buen verdadero Parlamento, ¿no? Un orden constitucional es un orden constitucional. Solo bajo determinadas condiciones se convierte en un papel mojado.
Claro, solamente bajo determinadas condiciones capitalistas, un orden constitucional, que es una excelente idea y que está muy bien pensado y muy bien montado, se convierte en un papel mojado. Porque no hay derecho de amparo con respecto al derecho al trabajo, no hay derecho de amparo con respecto a la vivienda, no hay derecho de amparo con respecto a las condiciones laborales más elementales, etcétera, 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 ¿no? Pero un orden constitucional es una excelente idea. Por lo mismo, todo el edificio entero del derecho pues es una magnífica idea y está bastante bien montado, El derecho es una gran idea. El derecho es el derecho. Solo bajo determinadas condiciones se convierte en un instrumento de los poderosos para masacrar a los más débiles, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Por este camino podríamos haber continuado. Y además a la tradición marxista le habría ido mejor y en los tiempos más recientes, incluso yo no he parado de defender que es el discurso que deberíamos de haber adoptado. Es decir, por ejemplo, en esto estoy de acuerdo con Aragüés, que ha publicado algunos artículos magníficos al respecto, quizás Podemos, en lugar de insistir tanto en el populismo, debería haber insistido en el republicanismo y haber dicho algo. Porque el populismo era una mala idea, porque era una palabra muy desprestigiada. Entonces era un error populista reivindicar el populismo. No, es que, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre meterse en ese cisco? Hombres, defiende el republicanismo. Di algo así como lo que dice Ciudadanos, pero de verdad. Es decir, di algo así, mira, los verdaderos defensores del orden constitucional somos nosotros, los verdaderos defensores del Parlamento somos nosotros, los verdaderos defensores de la patria somos nosotros, cuando defendemos la escuela pública, cuando defendemos la sanidad pública, cuando defendemos el derecho a no emigrar, cuando defendemos el derecho a poder trabajar en tu país en lugar de estar después con todos tus títulos de doctor en la universidad, y ya termino, trabajando luego poniendo copas por toda Europa en los bares de las tabernas alemanas o de las tabernas escocesas, ¿no? Como tengo a todos mis alumnos con su título de doctor, ¿no? Los pobrecillos, ¿no? Eso era un buen discurso, era una buena estrategia, algo así como decir, mira, los defensores del orden somos nosotros, y vosotros, ¿sabéis lo que sois? Empezando por el PP y terminando por Ciudadanos. Pues sois unos revolucionarios antisistema que no respetáis el derecho de amparo constitucional, que no respetáis la capacidad del Parlamento de legislar sobre los poderes económicos porque no os atrevéis, porque sabéis perfectamente que si legisláis contra los poderes económicos inmediatamente os van a llamar la atención desde los bancos europeos. No, los defensores del Parlamento somos nosotros, los defensores del orden somos nosotros, los defensores de la Constitución somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya nos lo dijo Marx, la única manera de que estas cosas funcionen bien es precisamente que los trabajadores asociados tomen el control de la economía. Pero para eso hace falta poder legislar la economía. Y eso siempre se dice, eso es socialismo, eso es comunismo. Es socialismo y además parece que es socialismo de verdad, no es como el socialismo socialista del PSOE, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces esa es la idea directriz con la que intentamos leer a Marx. Y lo que se trata de ver es, bueno, ¿y funciona o no funciona? Y yo lo que digo es que funciona. Funciona bien, muy bien. Y es que voy a dejarlo aquí porque es que no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Tenemos menos. ¿Menos? ¿Cuánto he hablado? Pues casi media hora. Es un desastre. Dicen que he hablado casi media hora. Eso es lo que no puede ser. Vale, perfecto. Voy a bajar esto. ¿Sí? ¿Así está bien? ¿Así está bien? Vale. Bueno, pues como comentaba Carlos, la idea inicial era un poco pues, presentar el libro del que obviamente pues, estamos modestamente orgullosos. Uno no se pone a hacer una cosa si no está más o menos orgulloso de ella. La posibilidad de sacar, que nos pidió el editor, pues una versión resumida de esta otra obra mucho más amplia de la que estamos pues bastante orgullosos y sobre todo por lo que decía Carlos, ¿no? Porque es que es una interpretación de Marx a la que le sobran muy pocos trozos. A toda interpretación posible y solvente de una obra tan completa, tan compleja y tan
inacabada como es el Capital, mirad, es inevitable que le sobren trozos. Yo creo que ahí hicimos un ejercicio de humildad, de decir, mira, con esta lectura sobran muy poquitos, de hecho sobran dos cosillas, una muy periférica, que es la de la renta absoluta de la tierra, y otra más central, que es la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Que esta sí que era un poco pues como más dura abandonar. Nuestra sorpresa, claro, o sea, porque hay quien dice, no, a mí no me sobra ningún trozo, dice, pero es que eso es contradictorio, ya no, pero es una contradicción dialéctica, dice, bueno, es que me estás timando, o sea, claro que te sobran trozos. Entonces, pues la verdad es que estábamos humildemente orgullosos, incluso sobrándonos estos trozos, pero ahora hemos visto que los manuscritos nuevos que han salido a partir del 71 de Marx, pues es el propio Marx el que dice, oye, mira, esto de la ley tendencial de la bajada de la tasa de ganancia es que no me cuadra. Y decimos, anda, mira, si ya dijimos nosotros antes de que salieran los manuscritos que eso no cuadraba, ¿no? Pues evidentemente estas cosas nos llenan de orgullo. Pero tengo la sensación de que el perfil del Congreso, de este encuentro, es un poco distinto al que habíamos previsto, de tal forma que creo que no tiene mucho sentido entrar ahí en una discusión como minuciosa ni filológica del asunto y plantear un poco más temas que responden a una actualidad más viva, que se enuncia en términos marxistas. Yo últimamente estoy como bastante escandalizado del tipo de disparates y delirios completos que estoy escuchando en nombre de Marx o del marxismo. Delirios y disparates, en mi opinión. O sea, hay que decir que esto es una cosa que siempre conviene añadir, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la discusión que se monta en torno al asunto de la trampa de la diversidad, pues me parece sencillamente una nostalgia por una recuperación de una identidad que nunca existió, que no es conveniente. En ese sentido, la respuesta que da Alberto Garzón me parece verdaderamente soberbia, vamos, o sea, insuperable, debo reconocerlo. Entonces, podía comentar un poco este asunto, pero también eso me haría quedarme con las ganas de continuar un poco la discusión. Yo hablaré un poquillo. La discusión que dejamos pendiente el lunes, en otro congreso que coincidimos, pues dejamos pendiente una discusión que yo creo que era muy relevante. Entonces, pues casi voy a optar por lo segundo. Vamos encontrando en congresos. Vamos por rounds, nos vamos encontrando en congresos todas las semanas, pues bueno, pues vamos ahí manteniendo las discusiones. Yo creo que es un foro en el que podemos aprovechar, ¿no? Porque también a propósito de esto se han dicho disparates como muy llamativos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en los últimos artículos que han publicado tres amigos y gente a la que tengo un respeto sincero y honesto, como Manolo Monereo, Julio Anguita o Héctor Illueca, ¿no? Que de repente han sacado unos artículos en clave de reivindicación, de repliegue nacional identitario, como si fuese la única opción que nos queda de mantener determinadas conquistas institucionales, que no se nos pueden olvidar, desde luego, que son conquistas de la lucha obrera. Quiere decir que nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a llamar sin más capitalismo a esa construcción de estados fuertemente garantistas, fuertemente sociales, que son el resultado de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, lo que ha venido a conocerse como constitucionalismo rígido o constitucionalismo garantista, es decir, constitucionalismo fuertemente social, donde más del 50% del PIB, esto es la Unión Europea, en la Unión Europea más del 50% del PIB se gestiona directamente desde instituciones políticas, es decir, no se gestiona a través del mercado, sino directamente a través de instituciones políticas. Nos hemos acostumbrado a llamar capitalismo sin más a eso, y ahora cuando arrecia el neoliberalismo nos vamos a enterar, como decía Carlos, nos vamos a enterar de lo que es un capitalismo del siglo XIX, ¿no? A este respecto sí que me parece crucial lo que ha planteado Carlos, esta necesidad de distinguir o de señalar que Marx distingue entre reino de la necesidad y reino de la libertad, es decir, toda la cuestión relativa a las garantías materiales, al sustento material, es una condición de la libertad, pero sigue siendo reino de la necesidad, solo más allá del mismo, y en este sentido es una mera condición de posibilidad de un espacio de libertad
en el que quepa desarrollar, pues eso, propiamente un libre desarrollo de la personalidad, ¿no? En este sentido, claro, nos encontramos con una situación que es verdaderamente dramática, que es, en efecto, estas instituciones fuertemente garantistas, que son el resultado de una conquista obrera y de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, están entrando en crisis. Están entrando en crisis como resultado de una arremetida neoliberal verdaderamente aterradora. Pero claro, plantear que la alternativa a eso, que la única respuesta a eso es una especie de repliegue en clave nacional, me parece sencillamente pues que tiene algo de criminal por un lado y sobre todo de estafa por el otro. No me querría pasar de tiempo, 5 minutos. Digo, porque claro, es verdad que estas instituciones de garantía, después de la Segunda Guerra Mundial, se articulan en torno a los Estados nacionales. Pero ahora nos encontramos en una situación en la que los Estados nacionales no están en condiciones, aunque solo sea por su tamaño, no están en condiciones de garantizar las cosas que han garantizado, no están en condiciones, pero es que sencillamente no están, de atender las exigencias que les hacemos, de tal forma que esta especie de repliegue nostálgico a lo nacional, esta especie de repliegue nostálgico a lo identitario, pasa, yo creo, en gran medida por hacer y haber hecho desde la izquierda unas concesiones completamente excesivas a Smith, ¿no? Y estas concesiones excesivas a Smith pasan por sostener que la única posibilidad de construir un sentimiento de pertenencia, una hegemonía, una comunidad política, pasa por la identificación con algún tipo de referente nacional. Yo creo que esto es sencillamente mentira. O sea, quiero decir que estas construcciones nacionales sencillamente es un hecho histórico que se producen después de las construcciones jurídicas, es decir, primero se construyen los estados, después se construyen las naciones. Quiero decir que esto, desde luego, no tiene absolutamente nada de natural. Y que estos sentimientos de pertenencia siempre se generan, de un modo u otro, en torno al ámbito y en torno a las instituciones que te ofrecen garantías, que te ofrecen protección, que te garantizan el cuidado. Es decir, que el sentimiento de pertenencia, inevitablemente, es una cierta respuesta de petición de amparo, un cierto refugio contra el miedo, y eso solo se puede construir a la escala que te pueda garantizar, que te pueda librar del miedo, quiero decir, a la escala que te pueda seguir garantizando pues unas pensiones dignas, que te pueda seguir garantizando una sanidad, que te pueda seguir garantizando una educación, que no pasas frío, quiero decir, que ese entorno, es decir, que muchos marxistas, de repente hemos hecho, y aquí miro a Germán por mirar a alguien, creo que hemos hecho concesiones excesivas a lo que de meramente simbólico hay en la cuestión de la construcción de sujetos políticos, de la construcción de identidades, y se nos ha olvidado este sano materialismo de Marx, que consiste en decir, oye, mira, o sea, quiero decir, al final estos sentimientos de pertenencia, de identificación, se construyen en torno al ámbito que te puede garantizar, que te puede proveer ya digo, este cuidado en definitiva. Y que ahora mismo no hay dimensión capaz de ofrecer este cuidado que no se produzca como mínimo a escala europea. Es decir, que pretender que esto es posible en clave de repliegue nacional es como prometer el regreso al útero materno, donde vas a estar tranquilo, cómodo, seguro. Es que esto sencillamente es falso. O sea, decir, que sencillamente promete una cosa que no puede cumplir, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo construimos, claro, en este sentido, cómo recuperamos o cómo defendemos o cómo construimos o cómo exigimos todo ese orden de garantías del que hablaba Carlos, vinculado al constitucionalismo que conocemos, pero que ya no puede darse a una escala nacional, y por lo tanto nuestra tarea inevitablemente debe ser pensar cómo lo construimos o cómo lo exigimos a una escala europea. En este sentido, claro, el gran teórico de este constitucionalismo garantista, pues Luigi Ferrajoli, es nítido al respecto. Es decir, mira, es que el paradigma constitucionalista, el paradigma garantista,
vale para cualquier orden jurídico posible. O sea, quiero decir, esto de vincularlo indefectiblemente con la nación es que no sé de dónde se lo han sacado. Es decir, este paradigma, ya digo, de constitucionalismo garantista perfectamente vale para una construcción a escala europea, incluso eventualmente para una construcción a escala mundial. Y que, por lo tanto, lo que nos tenemos que plantear es la cuestión de cómo se crean los sujetos políticos correspondientes. Pero creo que es bueno regresar a Marx por varios motivos. El primero, por el que decía Carlos, vamos a tener el capitalismo que describía Marx, pero vamos, lo vamos a tener de un modo absolutamente salvaje, a menos que se logre evitar. Eso si no tenemos cosas todavía peores, como el fascismo. Y sobre todo, ya digo, es importante leer a Marx simplemente para no perder este materialismo elemental. Este materialismo elemental que no olvide, ya digo, hasta qué punto toda esta cosa de construcción identitaria, de pertenencia, esto que señalaba la sobrina de Le Pen, ¿no? Hasta qué punto esto, en último término, está muy estrechamente vinculado a las condiciones materiales de existencia. ¿A quién te garantiza, en qué instancia logras garantizar determinadas condiciones materiales de existencia? Es decir, que mira, que hemos hecho demasiadas concesiones a Carl Schmitt y hemos hecho demasiadas concesiones al constructivismo, que está bien haberlas hecho, porque es verdad que cierta tradición y cierta ortodoxia marxista las había ignorado. Está bien haber hecho haber dado esos pasos, pero creo que nos hemos pasado un poco de frenada y de repente construimos, ignorando estas cuestiones, ya digo, del materialismo más saludable de Marx, que desde luego se negaba a desconectar cualquier elemento de construcción de sujetos políticos, de las condiciones materiales de existencia. Y en este sentido es que también creo que es un error, pero que es un error como muy de bulto, pretender que los sujetos políticos se construyen en torno a elementos meramente simbólicos, el tipo la bandera, el himno, la urreju, el queso, lo que no, o sea, hay que decir, de un modo desconectado de cuál es el ámbito de instituciones capaz de proporcionar garantías, capaz de proporcionar amparo, capaz de librarnos del miedo. Entonces, como fue más o menos, si no me equivoco, aquí donde dejamos la discusión el otro día, pues yo lo dejo aquí y la continuamos contigo. Bueno, ¿se oye? ¿Está bien? Vale. A ver si me organizo, que como yo pensaba que íbamos a tener más tiempo, voy a intentar, bueno, como ha dicho Luis, ¿no? O sea, el título de la mesa era La vuelta de Marx a un mundo en crisis. Entonces yo lo que quería contar estaba enfocado a esto, ¿no? A qué nos puede enseñar Marx sobre el momento en crisis en que estamos y concretamente sobre muchos de los debates que Luis ha empezado a presentar y que vamos teniendo cada vez que nos encontramos en los sitios, ya desde hace un tiempo. Entonces, esto lo voy a contar muy rápido porque, bueno, igual es algo como más técnico que tiene que ver también con el libro de ellos, pero, bueno, como sabéis, ¿no? Por mi libro en el que me he ocupado del concepto de fetichismo de Marx, considero que esto es importante para hacer una lectura integral de Marx, para entender la arquitectura interna del capital y la teoría del valor, pero no voy a hablar de eso porque eso es como la parte más de filología marxista que no voy a hablar. Pero sí voy a hablar, porque me parece importante, de en qué medida este concepto es necesario para entender precisamente pues, este tipo de aporías, ¿no?, a las que se refiere Luis, de crisis de las formas políticas tradicionales y de que el neoliberalismo golpee con toda su fuerza esa sociedad que es algo más que la dinámica capitalista, ¿no? Me ha quitado Carlos lo de la entrevista de Santi, porque iba a hablar yo también de ella, que es una preciosidad. Es exactamente esto. O sea, el capitalismo es aquel sistema donde lo que sobran son las lógicas de los seres humanos y donde hay una lógica capital que es algo ajeno. Entonces, bueno, para entender un poco de esto voy a dar un par de pinceladas y luego a ver si me da tiempo a responder a las cosas que dice Luis y no pasarme mucho del tiempo. Solo para enmarcar un poco el problema. O sea, si yo tuviera que definir como en una palabra o en una pregunta, vamos, ¿cuál es la pregunta esencial, ¿no?, de Marx en su proyecto Maduro, ¿no?, en el Capital, la crítica de la economía política? Para mí la pregunta clave que articula todo aquello es algo así como bueno, ¿cómo se constituye lo social? ¿Cómo se constituye una dimensión social o colectiva bajo las condiciones históricas del modo de producción capitalista, ¿no? Esa es la pregunta. La respuesta es la estructura capitalista, el Eidos Capital, bueno, eso se ha llamado, o lo hemos llamado algunos de muchas maneras. Pero la pregunta permite desvelar una situación muy paradójica, y es que en el capitalismo hay mecanismos, que sería largo de explicar por qué, por los cuales, digamos, que el vínculo social
La manera de constituirlo es una manera completamente asocial, completamente cosificada. Y esto es el concepto de fetichismo en el que no me puedo detener, pero en el capitalismo lo que ocurre es que los individuos solamente son capaces de relacionarse los unos con los otros por mediación de un intercambio de mercancías. Es decir, la forma mercancía o la cosificación impregna todas las relaciones sociales de los individuos. ¿Qué consecuencia tiene esto? Digamos, bueno, pues esto tiene como consecuencia que la práctica social o colectiva o política, como la queramos llamar, de lo común en el modo de producción capitalista, adopta siempre una forma particularmente ajena o cosificada, según la cual hay fuerzas, que Marx llega a decir que actúan con la férrea necesidad de una fuerza natural, que son las fuerzas del intercambio de mercancía y de los mercados y que someten y gobiernan el destino colectivo de las personas, ¿no? Marx habla todo el rato de esta doble vía. Las personas se cosifican y las cosas se personalizan. Las mercancías, digamos, adquieren vida propia y rigen la vida y el destino de personas que pasan a ser meras piezas de engranaje. Creo que esto tiene una parte como muy intuitiva, ¿no? Que todos pues, podemos como entender, ¿no? O sea, cuando la dinámica del paro, los desahucios o los movimientos bancarios parece que tienen más poder para articular nuestras vidas que los parlamentos, ¿no? Como ha contado Carlos. No me detengo en esto porque, bueno, son cosas como un poco así, más o menos conocidas. Pero retengamos esta idea de Marx, ¿no? de que detecta muy claramente esta paradoja por la cual lo subjetivo, o sea, lo social, se constituye en una forma que no es social. Y la forma en que los individuos entran en relación entre sí se constituye por una forma que no es social, ni subjetiva, ni colectiva, sino mercantilizada o cosificada. Claro, esto tiene que producir tensiones importantes. Es la pregunta que planteó Polanyi, ¿no? Unos años después. ¿Cómo puede constituirse algo así como una sociedad cuando lo que hay es un mercado? O sea, ¿qué es esta especie de híbrido de hierro de madera imposible que es una sociedad de mercado? O sea, ¿cómo constituimos lazo común donde solamente hay intercambio de mercancías? Entonces, creo que esto es como la contradicción profunda o principal que detecta Marx a la base de todo lo que es el modo de producción capitalista, que por supuesto no se acaba porque dejemos el siglo XIX, sino creo que lo contrario, y que en el neoliberalismo de hoy pues, irrumpe con especial fuerza. Me quiero centrar un poco, para empezar un poco a situar la respuesta a Luis, bueno, en una reflexión sobre cómo se traduce esto políticamente, ¿no? Digamos, qué peso tiene esto a la hora de que la gente se articule políticamente. Voy a citar, tenía varias cosas, pero voy a citar solamente un par de líneas de Rita Segato, que es una antropóloga feminista, que ha estudiado la violencia sexual en Latinoamérica y bueno, tiene una serie de estudios muy importantes. Siempre hablo de ella, pero como siempre pregunto y nadie la conoce, pues yo sigo hablando de ella porque es muy poco conocida en España, por desgracia. Tiene una obra, La guerra contra las mujeres, que está en Traficantes, podéis descargar, de Traficantes de sueños, y que recomiendo que lo hagáis. Y ahí ella dice una cosa, además citando explícitamente el fetichismo de Marx, ¿no? Que me parece clave. Ella dice que hay dos tipos de proyectos históricos. El proyecto que ella llama de las cosas y el proyecto de los vínculos. ¿Qué significa esto? Ella dice, claro, ¿cómo es posible que, por ejemplo, pone el ejemplo de los inmigrantes que tratan de atravesar la frontera hacia Estados Unidos? Dice, ¿cómo es posible que la gente continuamente se juegue la vida, las mujeres se expongan a ser violadas, la gente deje atrás todo lo que tiene? O sea, allí los que intentan cruzar ilegalmente son apaleados por la policía, son secuestrados por las mafias, o sea, todo clase de infiernos que podéis imaginar. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que mueve a esta gente a hacer esto, ¿no? Y ella dice, bueno, pues hay un efecto doble. Hay un efecto de expulsión, de destrucción de las condiciones que hasta ahora los pueblos han tenido para vivir en su propio territorio, y los vínculos no tradicionales de solidaridad, de producción no capitalista se han visto totalmente arrasados. Carlos sobre esto nos ha hablado mucho, largo y tendido. Y luego hay otra parte, o sea, hay un efecto de expulsión y hay también un efecto atracción, que es como esta especie de promesa del paraíso del consumo final y absoluto, que sería el norte, ¿no? Entonces, el mundo destruido por el capital, cuando pierde esos vínculos, ve en la riqueza de las sociedades capitalistas, digamos, como una especie de promesa generalizada. Entonces, esto nace, Segato subraya todo el rato que esto nace de este sentimiento de intemperie social, de haber perdido los vínculos previos de los modos de vida comunitarios, sociales, comunes, previos. Entonces, dice ella, que esto es lo que me interesaba señalar, este deseo que nace, ¿no? Como de buscar la comunidad en otra parte porque ha sido destruida en el propio terreno,
Claro, es un deseo totalmente, es un fetiche, o sea, no existe. Esa promesa de paraíso terrenal no existe. De hecho, cuando lleguen a esos lugares van a ser vapuleados, relegados a lo más bajo del escalafón social, verse privados en muchos casos de incluso los derechos más básicos. Pero sigue habiendo como este mito de atracción brutal, de un fetiche, ¿no? que una vez roto el mundo de las cosas, ya solamente puede ofrecer un mundo de mercancías, y eso es como lo que continuamente está moviendo digamos, a las poblaciones a intentar fundar sus lazos sobre otra parte. Claro, esta especie de llamada a la comunidad se siente también, digamos, en los territorios donde al capital le va un poco mejor, y más se va a sentir conforme se vayan erosionando esos vínculos que hasta ahora nos protegían de esa intemperie capitalista, que eran pues algo así como los consensos socialdemócratas, ¿no? de la Europa del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que ese desarraigo, ¿no? que sienten a los que el capital neoliberal ha golpeado, primero en forma colonial, ¿no? O sea, bueno, postcolonial mejor, en territorios no occidentales, se siente ahora también en territorios occidentales y genera como este deseo de comunidad o pertenencia o como lo queramos llamar. Claro, evidentemente aquí hay un problema, ¿no? Señalaba Luis con toda la razón. Aquí hay un peligro de generar, bueno, una idea de pueblo o de pertenencia excluyente, etnicista y reaccionaria. Esto está aquí, o sea, y mucha parte de los fenómenos nuevos que emergen en Europa juegan esta baza. Eso es así, ¿no? Eso es evidente. Pero, bueno, o sea, yo creo que aquí hay un problema que no se termina de resolver. Voy a leer una cita de Chantal Mouffe, aunque luego se acusará de smithianismo, pero que me parece que lo dice ahí bien. Ella dice: en un sistema de ciudadanía cosmopolita tendríamos toda una serie de derechos, pero sin poder ejercerlos. El ejercicio de los derechos de la ciudadanía, que exige una participación en las tomas de decisión, sería imposible en la medida en que un proceso de decisión que implique al planeta entero no puede existir. No pueden ejercerse los derechos sino en el marco de un demos. Vale, perfecto. Sí, me dirás que lo compras. Claro, la pregunta es... Ah, que no, que ya ni eso. Bueno, ya ni eso, madre mía. Bueno, vale. Por lo menos la pregunta, entendamos la pregunta. La pregunta es esta, o sea, ¿cómo articular un demos que garantice capacidad de decisión y soberanía democrática? Bueno, como Robespierre, esto sí, ¿no? ¿Cómo articularlo en una difícil tensión con lo nacional? Y una vez que eso es cierto, y ahí es donde es que recojo totalmente lo que ha dicho Luis. Es verdad que el Estado-nación clásico, en cierto modo, ha quedado totalmente obsoleto para gestionar esas formas de soberanía, porque está secuestrado por poderes financieros superiores. Yo simplemente lo que quiero decir es que, primero, esta crítica ya, en fin, o sea, es que ya la han hecho todos los autores del siglo XX, pero es que desde Lenin hasta Carl Schmitt. O sea, ya Carl Schmitt ha mostrado que el parlamentarismo es una farsa y básicamente ya han mostrado desde los años de Weimar que el Estado, digamos, de derecho llamado burgués ha explotado, digamos, por abajo y por arriba. Por abajo, porque hay conflictos sociales que lo desgarran hasta la guerra civil social, prácticamente, ¿no? Como dice Carl Schmitt, alabando a Lenin todo el rato. Y de aquí la necesidad, por cierto, en los procesos revolucionarios del siglo XX, de pensar formas de unión política más allá del Estado, ¿no? O sea, que es un problema, ¿no? que viene desde la Comuna de París y que se repite en la Revolución del 17. Claro, ¿cómo articular esto cuando, digamos, que el Estado burgués, así llamado, encubre contradicciones de clase o conflicto social? Y aquí Carl Schmitt es meridiano, dice: Lenin ha sido el único que ha entendido que lo político se traslada a la lucha social y económica, y ahí es donde se tiene que dirimir, o el parlamentarismo y el Estado burgués será una farsa total. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. ¿Qué decir de por arriba? Bueno, poderes financieros, corporaciones, etcétera, que, en fin, o sea, llegan hasta tal punto de hacer innecesaria incluso la forma de guerra y de enemistad tradicional entre naciones, porque ¿para qué vas a declarar la guerra a un país cuando puedes hundirle económicamente? Con lo cual, todo el derecho, esa es otra, todo el derecho internacional clásico, ilustrado, ¿no? de Fattel, del propio Kant, queda ahogado, cosa que también señala Schmitt. ¿Para qué declarar una guerra circunscrita entre ejércitos cuando puedes simplemente bloquear a un país y hundir a toda su población? O sea, imperialismo económico. Entonces, que esto es así, o sea, creo que eso es evidente y eso ninguna respuesta sensata debería obviarlo. Luis tiene razón en que es verdad que ha habido algunas respuestas como muy ingenuas, de una especie de vuelta, ¿no?, a la soberanía nacional cerrada, que hoy en día eso no cabe plantearlo, y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, creo que hay preguntas aquí que siguen abiertas, y entre otras esta: ¿cómo articular políticamente o qué unidad política será la que recupere estos
digamos, esta gestión del conflicto social o de la pertenencia o del lazo democrático, como se quiera llamar, una vez que el Estado nacional tradicional, digamos, que se ha hundido. Y añadiría solo tres puntos y acabo ya. A ver, ¿por dónde empiezo? Decía Luis, hay que reivindicar una especie de materialismo sano, materialismo de bar, o sea, o como de recordar que son las instituciones que ofrecen las garantías materiales donde al final se dirime todo. Bueno, podría contestar a eso como desde lo muy teórico o lo muy concreto. Voy a decir algo primero como más teórico y luego más concreto. Desde lo teórico, desde Marx, o sea, te respondería desde Marx y algunos de sus lectores. Vamos a ver, es que la contradicción, digamos, entre los polos capital-trabajo o cómo eso se engarce, eso no va de suyo. O sea, quiero decir, no existe, o sea, la fuerza de trabajo hay que producirla. Hay toda una microfísica del poder que tiene que producir y disciplinar un polo que es trabajo. Eso implica también que ese polo, para engarzar, o sea, para producir un modo de producción, tiene que articularse políticamente y hay que producir formas que son, bueno, de consenso, de consentimiento o como se quiera llamar, ¿no? En palabras más gramscianas. Entonces, ahí ya, de suyo, en el mero nivel material, económico, de las fuerzas de producción, de la relación entre el polo capital-trabajo, es que ahí dentro ya pertenece una dimensión que es política colectiva y que, por lo tanto, también, en cierto modo, simbólica y que juega con significantes que no son puramente... O sea, que esta forma economicista de entender la lucha de clases como un partido de rugby, ¿no? Como decía Althusser riéndose, no podemos comprarla ni desde el propio marxismo, o sea, porque para eso hemos pasado ya por Althusser. Entonces, lo que yo diría es que, primero, que a nivel puramente de análisis estructural económico marxista, hay ya dinámicas de constitución, de subjetividad, como el propio Marx cuenta, ¿no? De cómo se disciplina a los obreros en el taller para que formen un batallón de caballería que es mayor que la fuerza. O sea, eso es política ya, y Foucault tira de ese hilo, ¿no? Eso lo primero. Relacionado con esto, y todavía un poco en el plano de lo político, claro, el otro día también en el Congreso se hacía una crítica, ¿no? Es que todas estas reivindicaciones del soberanismo dan una agencia o constituyen como sujeto lo que es una dinámica estructural, o sea, no puede haber un sujeto político que pare la dinámica estructural del capital. Bueno, yo diría, es que eso es la política, o sea, precisamente la política es creer que hay agencias políticas que pueden cambiar el rumbo de estructuras que sean históricas o económicas. Entonces, esa crítica realmente lo único es decir lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho Santi, lo que ha dicho Luis y lo que en realidad decimos todos, que es, bajo el capitalismo no cabe la política como tal. O sea, es así de sencillo. O sea, el capitalismo es contradictorio con el republicanismo, con la Ilustración y con la política. O sea, esa crítica no es más que reconocer eso. Ahora bien, seguimos teniendo el problema, bueno, ¿y entonces cómo hacemos política? Porque es que si ontologizamos realmente hasta qué punto el capital y sus dinámicas impiden la acción individual o colectiva o estatal o nacional, es que igual nos corramos por el camino la posibilidad de hacer política per se, porque en sensu estricto la estructura capital lo infunde todo, o sea, no solamente la forma Estado, sino también la forma asamblea o la forma reunión de bar. O sea, que eso creo que hay que tener cuidado con no ontologizar. Y para acabar, un ejemplo muy sencillo que ahora podemos seguir tratando. Dices, hay que ver qué instancias hemos sobrevalorizado lo simbólico. Hombre, pues tomemos el caso de Trump en Estados Unidos. O sea, un tío que es millonario, que básicamente a nivel social lo que va a hacer es recortar derechos, pero sin embargo es capaz de generar un sentimiento de pertenencia de nación donde clases castigadas se ven acogidas y entienden que de ahí, depositan expectativas de que ahí se va a dar salida a sus demandas. ¿Esto luego ocurre? Evidentemente no. Bueno, pero la política es jugar con eso. ¿Qué pasaba en cambio con Sanders? Claro que Sanders podía tener un programa, si miramos sus medidas sociales, que de hecho dieran una respuesta mucho más real a esas demandas de las clases, bueno, como se quiera llamar, ¿no? De los trabajadoras, los de abajo, como se quiera llamar. Pero, sin embargo, es cierto que, bueno, esto lo decía Mouffe, además también analizando las elecciones en Estados Unidos, como que no logró articular toda esa cadena de sensaciones de agravio que había, ¿no? Porque estaban como las marchas de las mujeres, los Black Lives Matter, los trabajadores expulsados porque deslocalizaban la empresa, pero como que es verdad que no se generó como una sensación de unión o de proyecto colectivo donde pudieran marchar juntos las mujeres con los explotados de la fábrica, con los explotados racialmente, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no tienes un aglutinante que a ese nivel puramente económico, o sea, de engranaje con el poder capitalista, genere una conciencia unitaria, si es que ya se ha dicho con otro lenguaje, y eso es un proceso que es también simbólico, que es generación de consentimiento. Si tú no tienes eso, no haces política. Entonces, cuidado con intentar pensar alguna solución para no dejarnos sin lo político. Y ya está, termino. Bueno, estaríamos 3 horas aquí. Estamos casi de acuerdo.
Bueno, pues en estos poco más de 10 minutos que me quedan voy a intentar decir algo coherente y, curiosamente, sin haberlo acordado, pues creo que lo voy a coger bastante donde lo ha dejado clara, ¿no? Porque yo había preparado una intervención que había titulado Marx, una guía frente al estupor, ¿no? ¿Por qué una guía frente al estupor? Bueno, el origen de la reflexión que tengo aquí viene de un texto que ayer un exalumno subía en Facebook mostrando una situación de estas que muchas veces no sabemos explicar, ¿no? Cosas que suceden y que desde nuestra analítica materialista pues se nos escapan y no sabemos darles respuesta, ¿no? Pues un ejemplo podría ser esto que decíamos ahora de Trump, aunque él hacía alusión a otras cuestiones. Entonces, yo entiendo que el marxismo, el materialismo, es una tremenda herramienta, una herramienta muy potente de explicación de ciertos sectores de la realidad, de ciertas cuestiones que acontecen, pero que deberemos reconocer que hay otros aspectos de esa realidad que nos provocan estupor y ante los que no sabemos muy bien cómo reaccionar. Somos conscientes de que nuestros análisis son correctos, nuestras propuestas son correctas, son justas, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado anteriormente. Podríamos decir a continuación, y sin embargo vemos que no hay socialmente no se recoge eso que nosotros estamos planteando, y que nos colocaría precisamente en el lado bueno del proceso histórico, en la medida en que nosotros somos quienes defendemos la sanidad, la enseñanza, toda esta serie de cuestiones frente a aquellos que, curiosamente, se manifiestan como defensores del sistema cuando en realidad están destruyendo el sistema, ¿no? Es decir, nuestras propuestas, nuestros análisis son correctos y, sin embargo, no tienen recogida en el ámbito social, en el ámbito electoral. Bueno, yo creo que leer a Marx ayuda mucho. Claro que esto hay que decirlo, evidentemente, en un congreso sobre Marx, ¿no? Pero es que, desde una perspectiva experiencial, yo que me considero marxista desde que tengo uso de razón, de eso ya hace bastante tiempo, me he dado cuenta, releyendo a Marx para escribir sobre Marx, que si lees a Marx aprendes muchas cosas que si eres marxista no sabes, ¿no? Que sí, que en Marx hay muchas cosas que quienes nos consideramos marxistas pues incluso podemos recibir con estupor, decir, pero esto está diciendo Marx, porque repetimos mantras marxistas que luego acudes a los textos y te encuentras cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que en Marx hay una concepción del sujeto, que quizá en esto discutiríamos, o quizá no, seguro. Hay una concepción del sujeto que, bueno, tiene poco de esencialista. Me remito a la tesis sexta sobre Feuerbach, donde dice que el sujeto es el conjunto de sus relaciones sociales y nos está hablando de un sujeto atravesado por la diferencia, por la pluralidad, por la multiplicidad, ¿no? También hay textos en los que Marx apunta desde una perspectiva del sujeto colectivo, del sujeto político, que el sujeto político no está dado. El sujeto político no está dado. El sujeto político es fruto de un proceso de luchas. El sujeto se construye en la lucha. La clase se construye en la lucha. Marx lo que nos está diciendo, y esto yo la primera vez que lo leí me cortocircuitó, es que la lucha de clases es previa a las clases. Las clases se constituyen en la lucha de clases. Es decir, el sujeto se construye en el proceso de lucha. De tal manera que la clase obrera, el proletariado, como queramos llamarlo, está constituido no de una manera sociológica, sino por todos aquellos y aquellas que en un determinado momento deciden alzar su voz y su cuerpo contra el capital. Eso es la clase obrera, quien lucha contra el capital. De la misma manera que podríamos... Bueno, evidentemente, si analizáramos la cuestión de la clase desde una perspectiva sociológica, deberíamos dejar fuera de la clase obrera a los propios Marx y Engels,
Y a Engels con mucha más razón, ¿no? que trabajaba en una fábrica de su padre. Ahora, ¿a quién se le ocurriría decir que Marx y Engels no formaban parte de la clase obrera, del movimiento obrero? Pero no por su condición laboral, sino por su posición de lucha. Es decir, es la posición de lucha la que coloca a alguien como constituyente de la clase. De la misma manera que entiendo que es la lucha contra el patriarcado la que convierte a alguien en sujeto de un proceso de una lucha feminista y no necesariamente su sexo. Entonces, la clase se construye, el sujeto se construye en el proceso de lucha. Por eso yo entiendo que si queremos recuperar a Marx, si nuestra pretensión es recuperar a Marx, que yo creo que es una tarea ineludible, es preciso convertirlo en una guía frente al estupor que nos amenaza, que nos atenaza, perdón. Ese estupor que tenemos ante una sociedad, como ha descrito Carlos, que enloquecida, que nos lleva al abismo, que nos lleva de nuevo hacia el siglo XIX, pero con unas potencialidades de destrucción muy superiores a las que tenía en el siglo XIX. Estupor ante una sociedad que yo creo que ha llevado al extremo ese adagio spinoziano de que los seres humanos luchan por su dominación como si estuvieran luchando por su libertad, ¿no? Creo que el capitalismo ha conseguido que nuestras prácticas sociales sean prácticas de dominación y no prácticas de liberación. Pero para hacer eso yo creo que una de las estrategias que debemos utilizar es sacar a Marx de lo que podíamos llamar su zona de confort, la zona de confort. Esa zona analítica en la que, bueno, los que nos reclamamos de Marx pues solemos estar bastante de acuerdo, ¿no? En la analítica de los procesos sociales, de los desarrollos económicos y esta serie de cuestiones, ¿no? Yo pienso, y eso es uno de mis empeños teóricos fundamentales, que en una sociedad que ha hecho del deseo una de sus señas de identidad, pues es preciso una analítica marxiana de la cuestión del deseo. Sobre todo cuando Marx en los Grundrisse ya hace un análisis del deseo absolutamente impecable, que adelanta mucho de lo que se ha hecho ya de lo que se teoriza en el siglo XX, cuando Marx dice que el capital no produce lo que deseamos, sino que nos hace desear lo que él produce. Esto lo dice textualmente Marx en los Grundrisse. El capitalismo es productor de nuestros deseos. Y yo creo que en ese ámbito tan desarrollado en nuestras sociedades contemporáneas, no hemos desarrollado todavía las herramientas pertinentes. Me he dejado aquí encima de la mesa un librito que hemos traducido hace poco en la universidad para las prensas universitarias de Zaragoza, un libro de Frédéric Lordon, que se titula Los afectos de la política, y que ya le paso a Clara porque lo había traído para ella, en el que yo creo que Lordon precisamente, y lo comentábamos antes con Germán, hace una analítica impecable desde Spinoza y Marx de las dinámicas de la sociedad contemporánea y de cómo articular una política desde esa perspectiva. Creo que es un análisis insuficiente el que hace Lordon, pero nos pone en una buena vía, a mi modo de entender. Es decir, se trata de utilizar a Marx en esa dirección para ser capaces de analizar extremos de nuestra sociedad contemporánea que se quedan fuera de nuestra analítica tradicional. Y ya que he hablado de deseo, terminaré hablando de el que para mí es el deseo fundamental, que es el deseo de multitud. Y perdón, cuando digo multitud, que nadie se me dé un respingo, porque me da exactamente igual decir multitud que decir pueblo, que decir clase, que decir lo que sea. A mí las palabras, no me voy a pelear por palabras, no me voy a pelear por ese tipo de conceptos. Creo que cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de deseo de construir un sujeto colectivo. Deseo de construir un sujeto colectivo. Yo creo que nuestra tradición política ha bebido demasiado del deseo de verdad, de
entender que hay un análisis correcto de la realidad, hay un análisis objetivo de la realidad, hay esa cierta pretensión de cientificidad que tiene cierto marxismo y que eso lleva a menospreciar otras lecturas, otras posiciones, otros análisis, otras propuestas. Nuestra tradición, por eso, precisamente por ese deseo de verdad, es una tradición atomizada, en la que constantemente hemos estado en una pelea entre nosotros, entre tendencias, entre sectores, entre discursos, entre planteamientos, entre líneas políticas. Yo creo que ese deseo de verdad que ha nutrido nuestra tradición es un deseo tremendamente peligroso y que creo que el propio Marx se aplica a, en cierto modo, destruir. Porque si algo tiene Marx, y a mí me parece que es algo tremendamente interesante, es su ausencia de sectarismo en la política de alianzas. A mí me parece que Marx es un autor que es muy duro en sus posiciones teóricas, que discute a muerte con todo el mundo que haga falta, pero a la hora de la política de alianzas es tremendamente abierto, porque privilegia sobre todo la construcción de sujeto y la potencia de ese sujeto. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el tema de la religión. Marx se empeñó en que no aparecía en los estatutos de la AIT la necesidad del carácter ateo de la AIT frente a Bakunin, que lo propugnaba así, porque Marx entendía que ¿por qué íbamos a cerrar la puerta a gente creyente que tuviera vocación revolucionaria? Que eso era tirar piedras contra el propio tejado, ¿no? Entonces, yo creo que Marx nos pone en esa línea en la que en el proceso político hay que intentar huir, en cierto modo, de ese deseo de verdad que nos ha caracterizado y sustituirlo por lo que yo denomino el deseo de multitud. ¿Qué es el deseo de multitud? El deseo de encontrarse en una práctica política. El deseo de construir un sujeto colectivo. El deseo que nos permita en esta sala, a pesar de las evidentes discrepancias que podemos tener aquí, de las diferentes tradiciones que se manifiestan en esta propia mesa, probablemente si nos ponemos a hablar de Kant, de Platón o de Deleuze, pues nos tiraremos los trastos a la cabeza, pero estoy convencido de que si salimos a la calle a hacer política, nos vamos a dar la mano para hacer política. Y por lo tanto, desde ahí es desde donde hablo de deseo de multitud. Y creo que ese deseo es un deseo muy anclado en el planteamiento de Marx. Muchas gracias. Bueno, son las 2:30. Y media en punto, sí, vamos, o sea, más justo que iba a decir con condón. Pero 2:30, ¿cuánto calculáis que podemos seguir para tampoco aburrir a la gente, para que la gente también vaya a comer? Claro. Si hay alguna... O sea, nosotros ya. Bueno, a mí me arden en la boca las respuestas, pero no tiene por qué aguantarlas nadie tampoco. Ahora hay una cerveza, claro. Como también nadie se siente obligados a Bueno, digo, estar pero por aquí. si el público quiere tomar primero Sí. alguna duda o... Dime. Que quieres intervenir, querías... Sí, vale. Bueno, vamos a dejar primero a la mesa, que yo creo que ha habido bastantes interpelaciones, y luego cuando tenga la palabra el público te doy la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, Empiezo yo porque soy el primero que ha hablado, solamente para decir que cedo mi turno de palabra, porque estoy deseando saber qué es lo que le va a contestar Luis a Clara y Clara a Luis. Al fin y al cabo han sido mis alumnos los dos, o sea que es como si fuera yo mismo. Los hermanos aquí peleando. Bueno, pues, o sea, quiero decir que, claro, la discusión con Clara puede ser horas, así que tú corta cuando te parezca bien, Germán. Vale. A ver, por empezar por una cosa en la que estamos de acuerdo, aunque yo creo que estamos de acuerdo prácticamente en todo y lo vamos descubriendo día a día o algo por el estilo, ¿no? O sea, yo diría que podemos estar de acuerdo en que Marx le presta una insuficiente atención a los mecanismos por los que se produce la fuerza de trabajo, es decir, que esto no es un asunto que lo ocupe directamente y que para pensar eso en condiciones yo creo que es necesario hacer respecto al patriarcado
una cosa parecida a la que hace Marx respecto al capital. Esto quizás no lo puede hacer una persona sola, no puede haber un Marx del patriarcado, pero sí hay encima de la mesa suficientes piezas como para hacerlo, ¿no? Yo qué sé, el libro de Silvia Federici de Calibán y la bruja, o sea, quiero decir, es que es capaz de reproducir exactamente el equivalente a lo que es la acumulación originaria en el capital, es decir, la expropiación de los campesinos de sus tierras, cómo se produce un proceso más violento si cabe, y igual de efectivo, de expropiación de las mujeres, ¿no? De separación de sus... y además paralelo a todos los cercamientos, claro, de expropiación de cualquier vía de acceso a los bienes de subsistencia que no pase por un hombre. Y en esa medida esto se convierte en una pieza clave para la construcción de sociedad. Y en este sentido, claro, hay un cierto fetichismo del fetichismo, en el sentido, no, o sea, quiere decir que no es verdad que todo sea mercado, o sea, en la medida en que está simplemente invisibilizado, tal. Igual que Federici nos sirve para escribir ese capítulo del patriarcado, digamos, pues Foucault, desde luego, ahí no me cabe ninguna duda, para explicar todos estos mecanismos de producción y reproducción de la propia fuerza de trabajo, o qué decir de las propias luchas feministas a la hora de explicar, pues claro, el equivalente, digamos, a los capítulos de la lucha por la reducción de la jornada laboral, ¿no? Yo creo que esto por hacer, ahí no discrepamos en absoluto. Respecto al asunto de Chantal Mouffe y de esta centralidad, de este protagonismo necesario que se le da a la cuestión del antagonismo, el agonismo, el no sé qué, tal cual, sin el cual no indemos... De acuerdo, o sea, que decir, si es que no va a haber comunidad política que no se construya en cierto modo en términos antagónicos o agónicos, conflictivos, tal, negar eso es sencillamente descabellado, es descabellado. No hay política, esta pretensión de una unidad homogénea, general y no sé qué, tal cual, es descabellado. Cualquier voluntad homogénea, cualquier voluntad compartida se construye por medio de conflictos más o menos antagónicos, más o menos agónicos, más o menos como sea. El asunto es si nos encontramos en unas condiciones en las que ya no hay margen para que ese sujeto se construya respecto a referentes exteriores. Quiere decir que en la medida en que, por ponerlo, o sea, quiere decir, en la medida en que los problemas políticos que se ponen encima de la mesa puede ocurrir que ya no tengan soluciones más que globales, es decir, cosa del tipo cambio climático. O sea, cambio climático ya no tiene soluciones más que globales en este sentido, de tal forma que es que no hay solución que no pase por la construcción, el intento de construcción de algún tipo de comunidad política, en el sentido de espacio en el que se conforma una voluntad común, que no implique pues un concepto como mucho menos heroico de pueblo, mucho menos heroico de comunidad, una cosa que pase por algo así como, bueno, pues la comunidad de los afectados, de los que echan cuentas. Claro, esto no inflama el alma como una unidad heroica y nacional y no sé qué, tal cual, pero es que no nos va a quedar otra que intentar construir en términos mucho menos heroicos como pura comunidad de los afectados, en la medida en que ya no se puede, ya no hay margen para renunciar, es decir, ya no hay juegos de suma cero. Es decir, o se construyen instancias de decisión en cierto modo global o respecto a algunos asuntos globales, o la humanidad tiene los días contados, ¿me explico? En ese sentido, más vale relajar estas aspiraciones heroicas a la construcción del pueblo, que son muy eficaces y no sé qué, y asumir una cosa, pues que tiene mucho menos punch, desde luego, ¿no? O sea, que decir que es, intentamos construir comunidades políticas basadas ante todo en comunidades de intereses, en decir, mira, es que no salen las cuentas de ninguna manera, no nos salen las cuentas. No se nos parecía como los británicos no les salen las cuentas con el Brexit o como no sé qué tal, o sea, una cierta reivindicación de comunidades, ya digo, pues sí, verdaderamente menos heroicas y que se amparen más en el cálculo de interés. Y esto exige que en el límite la aspiración no pueda dejar de ser mundial, como siempre lo ha sido para Marx. Pero es que lo que digo es que ahora ya no hay alternativa. Quiere decir que el tipo de conflicto de enemigo lo tendremos dentro, lo tendremos en las dinámicas capitalistas, lo tendremos en el desarrollo descontrolado de la técnica que acompaña al capitalismo. Pues claro que ese conflicto seguirá en el interior de cualquier comunidad política que queramos construir. El asunto es que la aspiración ahora mismo ya no puede ser más que la de negociar, arbitrar, habilitar ese antagonismo en clave de comunidades
pues que no se puedan construir con este perfil heroico. Bueno, o sea, lo voy a dejar ya porque, o sea, continuamos ahora en la cafetería porque esto puede ser una locura, claro. Sí, efectivamente, esto puede ser una locura. A ver, como que cada vez nos vamos acercando más al punto y cada vez entiendo mejor como el punto al que quieres ir, pero hay como un núcleo que es que se me resiste o sea, no es retórica, no es lo típico que dices, no sé si entiendo al adversario porque piensas como que es que no ha dicho, de verdad, no sé si lo entiendo bien de verdad, ¿eh? A ver, vale, por lo menos sí estamos de acuerdo, ¿no?, en que lo político implica una demarcación de fronteras, un antagonismo tal, sino por lo menos, o sea, estamos fuera del marco, digamos, de, no sé, la pospolítica neoliberal, como es obvio por otra parte, ¿no? Entonces, ahí no hay nada que discutir. Claro, entonces el argumento de Luis es que por definición hay problemas cuya superación no puede no ser global o exterior de alguna manera a esas comunidades nacionales. Entonces, hasta ahí yo, evidentemente, no es que yo esté de acuerdo, es que es la economía quien lo dicta así. Pero entonces el punto que no veo es como ese salto, que para mí es un salto y que no sé, o sea, a ver si luego podemos hablar por qué para ti necesariamente va unido, es como que entonces ya la vía, digamos, de lo político ya tiene, o sea, todo el tipo de palabras que utilizas, ¿no? Ya tiene que ser menos heroica, menos pueblo, menos apasionada, ya solo es un contrato de gente a la que le afecta, o sea, un poco como cuando vas a la comunidad de vecinos diciendo, oye, que es que me has puesto mal la factura del agua, que son 20 euros en vez de 30, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué una cosa tiene que implicar la otra? O sea, ¿por qué el hecho de que haya, no sé, poderes a nivel global o amenazas globales como el cambio climático tiene que implicar que reducimos la política a una especie de hoja de Excel, ¿no? Entonces, siendo así, que estos poderes globales llevan operando siglos, siendo así que las resistencias populares, o sea, pese a que en última instancia tuvieran como objetivo generar un tipo de resistencia, si no global, por lo menos supranacional, y eso está ya incluso en Marx, y de ahí la misma idea de una internacional de los trabajadores, como es obvio, pero sin embargo nunca han dejado de renunciar a esto que tampoco te gusta de la épica y lo mítico y la generación de identidades colectivas que pueden ser también nacionales. Entonces, o sea, digamos, claro que a nivel teórico siempre podemos utilizar la deconstrucción, ¿no?, y el constructivismo social de que hay una parte de esas identidades que son construidas y que tienen una historia, pero es que a nivel político es el aglutinante que funciona, o sea, y de hecho, si nosotros negamos ese pegamento simbólico, ya sabes quién lo va a utilizar. Entonces, cuando, no sé, Salvini, como contaba Nuria, ¿no?, da una charla diciendo es que todos somos hermanos porque somos italianos, evidentemente eso a nivel teórico es falso, eso es evidente. Pero es que tú no, o sea, no sé cómo puedes hacer política ignorando los afectos de que las personas quieren sentirse parte de una comunidad que es algo, que evidentemente la Italia de Salvini, por mucho que haga una resistencia heroica frente a la Unión Europea, es que esa resistencia heroica la hizo Tsipras antes, con ya sabemos cuáles resultados. O sea, que esos hechos están ahí, que evidentemente esa comunidad no italiana, griega, española o como se quiera llamar, tendrá que articular alianzas supranacionales que evidentemente, incluso seguramente continentales, que incluso la Unión Europea tiene una capacidad de soberanía muy limitada, que incluso está el debate de la relación con Rusia, o sea, que los bloques geopolíticos van por otro lado, evidente, pero digo yo, ¿pero y por qué una cosa tiene que posibilitar la otra? O sea, ¿por qué no puedes hacer como identidades colectivas más bajas, pero apasionantes y que movilicen para estrategias de intervención que, claro, que en última instancia tienen que tener una resonancia global? Porque es que hasta el día de hoy nadie ha construido un demos global o cosmopolita como si es el capital. Es que el capital sí es eso. O sea, y de hecho el capital, cuando vende su discurso de pacifismo, universalismo y tal para todos, y en esto creo que Smith sí que tenía razón, lo que está vendiendo es la agenda de potencias nacionales concretas. O sea, sustituye lo del heroico por un demos no homogéneo. Vale, no bueno, homogéneo. Bueno, sí, bueno, ya, claro, pero digo, en todo este planteamiento de stand moving, no sé qué, tal cual, el demo requiere un elemento, y esta es la gran concesión a Smith, un elemento de homogeneidad sustancial que es construible. En este sentido es una especie de Carl Smith postmoderno. O de Gramsci, porque cuando Gramsci dice hay que generar, y él dice la nación es un todo, el partido es una parte, hay que generar una forma de voluntad colectiva. Pero bueno, que esto Gramsci o Robespierre o quien sea, o sea, es que claro que hay una forma de homogeneidad que no tiene por qué ser una sustancialidad étnica ni mucho menos. Eso es el peligro de Smith, ¿no? Y eso es construible, y hay que ver a la dimensión en la que se construye. Lo que digo es que es imprescindible construirlo a una dimensión muy superior. Muy superior. O sea, que decir, tanto como trató siempre la Ilustración de hacer, tanto como trató el marxismo de hacer, hasta que en cierto modo colapsó
como tradición y tuvo que imponer esta especie de repliegue nacional, que esta idea es una idea que era ya irrenunciable en Marx y que a día de hoy tiene que ser mucho más irrenunciable. Es decir, o sea, se impone que sea mucho más irrenunciable, porque decía, es que si no bajo el capitalismo no cabe política y no sé qué, tal cual. Yo no diría que bajo el capitalismo no quepa política. ¿Cómo no va a caber política? Entonces estaríamos perdidos, entonces nos pegamos un tiro, nos suicidamos. Tiene que haber política. Otra cosa es que el capitalismo sea enemigo, por definición, de cualquier forma política, de cualquier modo de articulación colectiva. Es decir, que ya digo, que hay un conflicto inevitable, hay un antagonismo insuperable entre capitalismo y formas de decisión colectivas, y lo que digo es que resulta irrenunciable construir las formas de acción colectivas con todo lo que tengan de afectos y no sé qué tal cual, pero construirlas como formas de acción colectivas a una escala suficiente como para poder plantar cara al capitalismo, que esa escala es ya de una dimensión que tiene que renunciar radicalmente a la homogeneidad, que no puede seguir sosteniéndose sobre la homogeneidad, que esto sencillamente es algo que se acabó, pero que, por supuesto, esto no implica que no tenga que construirse en términos que, por supuesto, incorporen estos elementos de afectividad, estos elementos... No sé si... Sí. ¿Eh? Nada, Sí. Sí, es tardísimo. Si Juan Manuel quiere decir algo, porque es que si no, no le vamos a dejar.